¿Qué debemos esperar de los tratamientos para la escoliosis? ¿Debemos esperar una corrección de la columna? ¿Los ejercicios van a cambiar realmente la forma de la columna? ¿El corsé va a lograr enderezarla completamente? Son preguntas que surgen en las familias, pero parece que no hay una respuesta clara, una respuesta unificada. En definitiva, una respuesta que informe realmente a las familias y al paciente de lo que deben esperar de los tratamientos que actualmente se usan en el manejo de la escoliosis. En mi opinión, es muy importante delimitar con claridad y con honestidad las expectativas, ya que si no somos capaces, los profesionales, de informar correctamente, corremos el riesgo de, por un lado, generar frustración y decepción en los pacientes y en las familias, y por otro lado, corremos el riesgo de desprestigiar los tratamientos que, aunque han demostrado ser efectivos, no son milagrosos. La SOSORT, que es la Sociedad Internacional del Tratamiento Ortopédico y Rehabilitador para Desalineaciones de Columna Vertebral, reconoce que hay tratamientos que demuestran efectividad en el manejo de la escoliosis. Y concretamente habla de 3 opciones: la observación, los ejercicios específicos de fisioterapia y los corsés, cada uno de ellos con una indicación concreta dependiendo de la gravedad de la escoliosis y de su potencial de progresión. Además, y basados en la evidencia científica publicada y en la experiencia clínica, enumeran los objetivos clave que persiguen estos tratamientos, y nos vamos a fijar únicamente en el número 1: detener la progresión de la curva en la pubertad. Y vemos que en paréntesis incluye la posibilidad de reducir la curva, pero no lo incluye como un objetivo principal, ya que no es lo habitual. Es decir, los tratamientos actuales no han demostrado ser capaces de reducir la escoliosis una vez se diagnostica en un porcentaje alto de los casos. Es posible que algunos casos concretos en los que la curva tiene unas características particulares, unido esto a factores biológicos e individuales de cada paciente y que no conocemos realmente, sea posible reducir significativamente la curva inicial, pero no es lo habitual, no es lo que los tratamientos han demostrado en el mayor porcentaje de los casos. Dicho esto, es muy importante para la gestión adecuada de las expectativas desconfiar de imágenes como esta, ya que no es lo habitual. Si quisiéramos analizar esta imagen desde un punto de vista realista, podríamos pensar que puede ser una situación real de una niña que acabara de realizar sus ejercicios de fisioterapia o que acaba de retirarse el corsé, después de algunas horas de llevarlo. Pero la trampa está en pensar que este es el resultado final, definitivo, después de un tratamiento, ya que, aunque en algunos casos podamos lograrlo, no es lo habitual. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en la mayoría de los casos no conseguimos estos resultados? Bien, pues vamos a intentar entenderlo de una manera sencilla. Aquí os presento 2 casos. En la imagen de la izquierda vemos a un niño con una columna normal. Al verla de frente la vemos recta, al verla de perfil vemos que tiene las curvas normales y al verla desde arriba vemos que las vértebras no han rotado, no han girado. Y a la derecha tenemos un niño con escoliosis en la que vemos que su columna al verla de frente se ha desviado hacia un lado, al verla de perfil y si la comparamos con la del niño normal se ha aplanado, es decir, ya no aparece tanta curvatura, y al verla desde arriba vemos que además ha girado. Y esto es lo que ocurre en las escoliosis. Son 3 movimientos en 3 planos del espacio distintos que se acoplan y dan lugar a la típica desviación. Pero, ¿por qué pasa esto? Bien, pues analizando y pensando en lo complejo que es el crecimiento de la columna desde que el niño está dentro del útero y su crecimiento una vez que está fuera, lo sorprendente es que no haya más fallos en la coordinación de los cientos de cartílagos que tienen que crecer de forma sincrónica para que finalmente la columna tenga una alineación normal. Y es que a veces hay fallos en esa coordinación, en el crecimiento. Y eso supone que en algún momento del crecimiento del niño, en algún nivel de su columna, en alguna vértebra, se produzca un pequeño fallo de crecimiento que altere ligeramente la morfología de esa vértebra y eso sea el motor que inicia la escoliosis. Esta imagen que os presento no es de una escoliosis típica del adolescente, pero simplemente la he puesto para que se entienda el concepto de fallo en el crecimiento. Este fallo es un gran fallo con el que nace el niño, pero en la mayoría de los casos, estos fallos, que no son tan graves, ocurren durante la edad juvenil o sobre todo durante el estirón de la pubertad, y son pequeños fallos que promueven la desalineación progresiva de la columna.
Y este fallo enciende el motor de lo que llamamos círculo vicioso de la escoliosis. Como hemos dicho, todo empieza por un defecto genético inicial que promueve en menor o mayor grado la desalineación de la columna. Esta desalineación genera a su vez que determinadas vértebras soporten presiones asimétricas durante su crecimiento. Y esto, a su vez, facilita, unido al factor genético, al defecto genético, que la vértebra crezca de forma asimétrica. Y aquí es donde comienza el círculo vicioso. Y es que ese crecimiento asimétrico, sumado al factor genético, para aumenta aún más la desviación de la columna. Esto de nuevo aumenta las presiones asimétricas, lo que retroalimenta aún más ese crecimiento asimétrico. Como vemos, es un verdadero círculo vicioso que explica en parte por qué las escoliosis llegadas a ciertos grados tienden a progresar durante el crecimiento. Esto sería un ejemplo típico de una escoliosis que ha progresado a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿de qué forma buscan los tratamientos influir sobre este círculo vicioso y al menos frenarlo o enlentecerlo? Está claro que sobre el defecto genético no podemos influir, pero sí podemos influir mejorando parcialmente la alineación de la columna. Y teóricamente, lo que conseguimos haciéndolo es al mismo tiempo y hasta donde sea posible reducir el crecimiento asimétrico vertebral. Esto parece que logra frenar o enlentecer el círculo vicioso y, por lo tanto, frenar o enlentecer la progresión de un alto porcentaje de escoliosis con potencial de progresión. Evidentemente, en aquellos casos en los que el defecto genético siga empeorando durante el crecimiento y por lo tanto sea el principal factor que impulsa la progresión, los tratamientos pueden fracasar en el intento de frenarla. Bien, ¿y por qué podemos mejorar parcialmente la desalineación? Pues sencillamente porque la desviación, en la mayoría de los casos, es parcialmente corregible. Aquí tenéis un ejemplo. A la izquierda tenemos una escoliosis y a la derecha tenemos la misma escoliosis, pero siendo corregida por un corsé. Y vemos que existe una reducción parcial. Es posible reducirla parcialmente. Es decir, un porcentaje de los grados que vemos en la radiografía es corregible y otro porcentaje no lo es. Pero es sencillo entender que la nueva alineación que consigue el corsé reduce las presiones asimétricas y por lo tanto promueve un crecimiento menos asimétrico de las vértebras. ¿Y por qué es parcialmente corregible? Pues simplemente porque cualquier escoliosis está sostenida por tres factores. Bien, en primer lugar, tenemos la deformidad vertebral inicial, es decir, existe una alteración real en la forma del hueso y eso promueve la desviación. Y es un factor que no es modificable, no podemos modificarlo. A esa desviación se le unen dos factores más que van haciéndose más relevantes a medida que pasa el tiempo y son, por un lado, músculos muy concretos que se acortan y fijan la desviación y sobre los cuales sí podemos influir mejorando su extensibilidad con ejercicios y con terapia manual. Y por otro lado, se añade un defecto postural asociado a la escoliosis que también es mejorable mediante el aprendizaje y el entrenamiento, y es el defecto postural. Y llegados a este punto, es donde surge el error a la hora de crear las expectativas respecto al tratamiento. Y es pensar lo siguiente: si los músculos y la postura son dos factores parcialmente modificables, y eso supone un porcentaje de los grados de la escoliosis, si nosotros trabajamos sobre los músculos y sobre la postura, conseguiremos reducir la escoliosis. Y este es el error. ¿Por qué? Porque sencillamente en la realidad no ocurre esto. No lo conseguimos. Nadie lo consigue. Así que tenemos que entender que, en realidad, el trabajo que hacemos sobre los músculos y sobre la postura para mejorar parcialmente la alineación de la columna sirve realmente para reducir las presiones asimétricas durante el crecimiento y, por lo tanto, enlentecer o frenar la futura progresión. No para que el resultado final sea una reducción significativa de la curva. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Pues la SOSOR avala dos herramientas que han demostrado ser útiles. En primer lugar, los ejercicios específicos para escoliosis en curvas leves con bajo potencial de progresión. Y por otro lado, la combinación de ejercicios más corsé en aquellas curvas con alto potencial de progresión. Bien, espero que os haya resultado interesante,
que os haya ayudado a ordenar mejor las cosas y a poner en un lugar justo las expectativas del tratamiento. Como siempre, si tenéis cualquier duda, podéis poner un comentario y os responderemos encantados. Y como siempre os decimos también, si te interesan estos temas y quieres que te avisemos cuando tengamos algo de interés para ti, simplemente suscríbete al canal y activa la campana. Un saludo a todos.